Entonces vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Antes permítame orar. Eterno Dios soberano, tú que moras en las alturas, a ti damos toda gloria y a ti damos toda honra, Señor. Gracias por tus muchas bondades y tu mucha misericordia, Señor. Porque nos permite, Señor, poder hablar de tu palabra inerrante y tu palabra toda suficiente. Ayúdanos, Señor, a entender que si te amamos, Señor, tenemos que obedecerte y que no hay amor sin obediencia. Permite que podamos salir en esta mañana, Señor, de este lugar con esa convicción, Señor, con esa convicción clara, Señor, de que el amor nos debe llevar a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Y leemos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Repito, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay muchas personas que dicen amar a Dios, que le atribuyen a Dios el bienestar y la dirección de su vida. Y ellos testifican su supuesta fidelidad a Dios. Y yo creo que si usted saliera a preguntarle a cada ciudadano de la República Dominicana que si ama a Dios, la respuesta será un rotundo sí. Porque la gente cree que ama a Dios y cree que ama a Dios simplemente porque reconoce que Dios existe en medio de sus necesidades. O que ama a Dios simplemente porque ha escuchado hablar de él o porque escucha a algún predicador. Porque entiende que amar a Dios es pronunciar su nombre de vez en cuando y que eso de pronunciar su nombre de vez en cuando, eso le va a servir de guía. Hay otros que caen hasta en lo ridículo. Otros caen muchas veces hasta en el insulto cuando se refieren a Dios y cuando hablan y manifiestan lo que ellos creen que es amor por Dios. Piensan que amar a Dios, algunos piensan que es abrir la Biblia en el Salmo 91, a veces en la cabecera o en un lugar de la casa. Y nada de eso es amar a Dios. Hay personas que están sinceramente equivocadas en su forma de decir que aman a Dios, pero de igual manera son culpables. Amar a Dios no es nada de eso. Amar a Dios es obedecer su palabra. Y por eso estaremos hablando en esta mañana de un amor que obedece. La obediencia a Dios es el sello de la fe salvadora. Y es la muestra auténtica del amor a Dios. No hay amor si no hay obediencia. Todo el que ama a Dios centra o debería centrar su vida en la palabra de Dios para obedecerla y para aplicarla a su vida. Los verdaderos creyentes entonces vivirán una vida de sumisión y de servicio. El creyente se somete de manera voluntaria a la palabra de Dios o debería someterse de manera voluntaria a la palabra de Dios. El cristiano no puede evitar por ninguna razón reflejar lo que está dentro de él, porque esa es su naturaleza. Lo primero es que el cristiano es una nueva criatura. Mire cómo lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo.
Y estamos en Cristo porque el Padre nos escogió en el Hijo en la eternidad pasada. Cristo pagó la deuda por nuestros pecados y nos ha justificado por medio de la fe. Cristo cargó en su cuerpo la justicia de Dios contra el pecado y nos cambió el corazón de piedra que nosotros teníamos por un corazón de carne. Cambió nuestra naturaleza y nosotros, antes que no deseábamos a Dios, antes que nosotros no queríamos a Dios, sin embargo ahora nosotros amamos a Dios, nosotros deseamos a Dios. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, creado de manera excelente por Cristo Jesús en Dios. Y como somos nueva criatura, entonces dice el apóstol Pablo aquí en Corintios que las cosas viejas pasaron. Porque ahora somos creados en Cristo, creados como una nueva criatura, como un nuevo ser. El pecado en nosotros sigue presente. El mal nos sigue afectando, pero ahora el creyente ve ambas cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Ya el creyente no es controlado por el pecado, vive una lucha constante con su pecado, y qué irónico, el pecado con el que antes este creyente se deleitaba y que aún todavía hoy le sigue gustando. Sin embargo, ahora el creyente tiene una lucha interna contra ese pecado porque ahora tiene una inclinación diferente y esa inclinación pecaminosa está contra su nueva naturaleza, y ahora este creyente quiere hacer lo que su nueva naturaleza le indica hacer y trata de mantener a raya sus deseos pecaminosos. Y esa es la lucha que tenemos. Tratamos día tras día de mantener a raya nuestros deseos pecaminosos. Ahora el creyente vive para Dios. Ahora el creyente vive para lo eterno y se enfoca en las cosas espirituales, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales, no en las cosas temporales. Y esto es cuando el creyente es transformado. Y cuando este creyente es transformado, entonces este hombre es cuando puede amar a Dios, cuando entonces este hombre puede obedecer su palabra. No antes. Para una persona amar verdaderamente a Dios debe primero ser transformado. Una persona que no es transformado le es imposible amar a Dios. Una cosa va de la mano con la otra, porque el pecador no va a amar lo que él por naturaleza aborrece, a menos que esa naturaleza suya sea cambiada, que es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre. Cuando Jesucristo cambia esa naturaleza, el hombre despierta a la vida, y es cuando este hombre puede amar a Dios, es cuando este hombre puede obedecer a Dios, es cuando este hombre puede mirar el amor a través de la obediencia, no antes. Por eso el Señor dice en el versículo 15 de Juan 14, donde leímos, que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia es el distintivo que caracteriza a todo aquel que cree para salvación. Solo el que cree para salvación obedece la palabra del Señor. Solo el que cree para salvación es quien ama a Dios, y es quien ama a Dios porque es quien obedece su palabra. No hay tantas personas que puedan decir, bueno, nosotros amamos a Dios de tal manera que nosotros obedecemos su palabra. Usted puede salir, y esas tantas personas, me refiero a personas no creyentes, no lo hay, ni tanta ni poca, que puedan decir o que puedan asumir el hecho de que ellos obedecen la palabra de Dios, porque no es así. No hay persona
así. Sí hay personas que se autoengañan y que ellos saben que no obedecen a Dios y quieren dar la impresión de que le aman. Incluso los hay en las iglesias. Personas que quieren dar la impresión de que son espirituales. Gente que quieren dar impresión de que ellos oran mucho, de que ellos están cerca de Dios por las cosas que ellos hacen. Simplemente quieren dar una impresión de piedad, pero en realidad no son nada porque no obedecen. Y como ya dije, solo el verdadero creyente obedece la palabra del Señor. Solo el verdadero creyente. Si lo vamos a medir, ¿cuál es el verdadero creyente y cuál no? El que obedece la palabra de Dios. Ese es el verdadero creyente. Mire cómo lo dice Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la casa. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Señor, yo te amo, pero no te obedezco. Señor, yo te amo, pero no puedo obedecerte. Eso no tiene sentido. O te obedezco, Señor, a mi manera. Y tampoco debería ser así porque no es a la manera de nosotros. Las cosas el Señor no las dejó para que nosotros las hiciéramos a nuestra manera, sino que Él estableció en las Escrituras lo que nosotros deberíamos hacer en cada circunstancia de la vida. Y es la palabra de Dios, las Escrituras, las que deben regir la vida de ese creyente o ese supuesto creyente que dice amar a Dios. Hay gente que dice, mira, yo le doy al necesitado. Yo, al que no le puedo hacer un mal, al que no le puedo hacer un bien, no le hago un mal. Yo hago obras de bien. Y eso es una muestra de mi amor por Cristo. No sé si ustedes han escuchado gente así. Casi siempre el que dice eso quiere justificarse con las buenas obras. Quien salva, sin embargo, es Jesucristo, y no hay nada que yo pueda hacer que me pueda hacer merecedor de la salvación. Y el Señor ya lo ha dicho, que un creyente genuino es aquel creyente que obedece su palabra. El creyente verdadero ama al Señor, y ese amor es un amor que obedece. Mire cómo lo dice William MacDonald en su comentario, hablando sobre Juan capítulo 14 versículo 15, cito: la palabra Señor significa maestro. Significa que Él tiene una total autoridad sobre nuestras vidas, que le pertenecemos, que estamos obligados a hacer todo aquello que nos dice. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absolutamente contrario. El verdadero amor, la verdadera fe involucra una sincera obediencia. No le amamos con realidad y no creemos verdaderamente en Él si no hacemos lo que Él dice. Fin de la cita. Es lo que nosotros estamos diciendo. Que si yo digo que yo le amo, yo debo entonces obedecer su palabra. Que si yo digo que yo le amo, entonces yo debo vivir conforme a lo que su palabra nos enseña. Es mi obediencia a su palabra lo que dirá si yo verdaderamente amo al Señor. Es esa obediencia la que va a hablar de mi amor por Él. Yo no puedo, sin embargo, obedecer lo que yo no conozco, porque eso sería imposible.
Por eso yo debo empeñarme de manera seria en estudiar las Escrituras, porque yo amo tanto al Señor que yo quiero obedecerle. Y solo lo podré lograr si yo conozco las Escrituras. Algo simple. El Señor dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Lo dice el Señor. Que debemos tratar bien a quien nos trata mal. Pero también nos manda a amar al prójimo. Y pudiéramos seguir mencionando cosas, pero dejemos la lista hasta ahí. Y preguntémonos, ¿cómo yo trato al que yo entiendo que me trata mal? O, ¿cómo yo respondo ante el agravio de otro hermano? ¿Lo sufro? ¿O por el contrario respondo con la misma energía? ¿O con el ojo por ojo y diente por diente? ¿Estamos nosotros amando a nuestros hermanos en la fe? Sí, pastor, yo amo a mis hermanos en la fe. ¿Usted no se imagina cuándo? Bueno, pues déjame preguntar. Si tú amas a tus hermanos en la fe, ¿de qué manera tú estás mostrándole ese amor a tus hermanos en la fe? ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo de manera intencional para que tu hermano entienda tu amor por él? ¿Cuántas veces tú has llamado a tu hermano solo por el interés de tú saber cómo está su vida espiritual? ¿Cuántas veces te ha mortificado porque no tiene con qué ayudar a tu hermano en la fe? ¿Tú estás amando al Señor? Sí, pastor, yo estoy amando al Señor. ¿Dónde y cómo tú estás invirtiendo tu dinero? Ahí viene el pastor a hablar de dinero. ¿Por qué? Bueno, hermano, muchas veces nosotros creemos de manera errónea que después que nosotros llevamos el dinero que nos corresponde llevar a la iglesia, la parte que nos queda, esa parte nosotros la podemos gastar como nosotros querramos. Y no es así, mis queridos hermanos. Porque donde tú inviertes tu dinero es donde están las cosas que a ti te importan. Y el Señor te ha colocado en la familia donde tú estás, en el lugar donde tú estás, para que tú seas un administrador incluso de los recursos económicos que Él te ha dado. Y tú no tienes el permiso de tú hacer lo que te dé la voluntad con los recursos que el Señor te ha dado, sino que tú tienes que ser un buen administrador de esos recursos. ¿Por qué? Porque todo cuanto tú tienes no es tuyo, es del Señor. Simplemente somos administradores y como administradores nosotros vamos a responder al Señor. Si me amáis, guardáis o guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a guardar sus mandamientos. El Señor está a punto de ser crucificado a esta altura del Evangelio de Juan. El Señor, ya como le había dicho, se marcharía al cielo y dejaría a sus discípulos. Y en medio del dolor que esto generaba a los discípulos, en medio de la angustia que esto podía provocarle, el Señor quería que ellos estuvieran claros que la única forma de ellos mostrar su amor por Él era obedeciendo su palabra. Era obedeciendo todas las instrucciones que Él le había dejado. Era algo como esto lo que el Señor le estaba diciendo. No es llorando que ustedes van a mostrar su amor por mí. Es obedeciendo como ustedes mostrarán ese amor. Permítanme citar a Juan Carlos Ray en sus meditaciones sobre el Evangelio. Cito: aquí tenemos una exhortación práctica. Si de verdad me amáis, no demostraréis vuestro amor lamentándoos y llorando por causa de mi partida, sino esforzándonos en cumplir mi voluntad cuando ya yo no esté. La mejor prueba de mi amor es obrar, no llorar. Los mandamientos aquí mencionados incluyen todas las enseñanzas morales del Señor durante su estancia en la tierra. No puedo evitar pensar que en este versículo nuestro Señor tenía en mente la tendencia de sus discípulos a abandonarse a la tristeza y a la angustia ante su partida.
y olvidar que la verdadera medida del amor no era un lamento vano y estéril, sino una obediencia práctica a los mandamientos del Maestro. Fin de la cita. Cuando nosotros estamos ante situaciones difíciles, cuando nosotros estamos ante la angustia y cuando nosotros estamos ante las distintas dificultades que nos ha tocado vivir, nuestra posición no debe ser sentarnos a lamentarnos. Nuestra posición, dice Cristo, que debe ser obedecer a Dios sin cuestionar, obedecer su palabra, incluso aunque nosotros no entendamos lo que está sucediendo. Nuestra actitud ante cualquier circunstancia de la vida debe ser entonces obedecer la palabra del Señor. Y este debe ser mi mayor interés, saber qué dicen las Escrituras de esta situación por la que yo pueda estar viviendo para yo hacer como dicen las Escrituras. Y esto me hace recordar a una hermana que hace unos años, una nueva creyente, hace unos años ella tiene 2 hijos y llega a la iglesia, hace profesión de fe y luego de unos 2 o 3 meses de estar con nosotros en la iglesia, hay alguien que va a su casa, como dirían algunos de ustedes, a echarle maíz. Y la enamora. Y le hace un sinnúmero de promesas y cosas. Y ella, una persona que con cierta posición económica, ella sola, él solo, la soledad. Lo más lógico que sería, ¿verdad? Que ella y el hombre, según ella, no lo digo yo, se veía bien. Ella se reunió conmigo y me preguntó y me dijo: pastor, hay un hombre que me está enamorando. Y él, te sabe, pastor, me cae bien. Y yo quiero saber qué dice las Escrituras de eso. Yo le pregunté, ¿él es creyente? No, por eso es que quiero saber si la Biblia me permite poder tener una relación amorosa con una persona que no sea creyente. ¿Qué dice las Escrituras? Que no hagamos yugo desigual con los impíos. Inmediatamente le mostramos lo que dice las Escrituras. Ella desistió de esa relación y le dijo a la persona: no, porque las Escrituras me lo impiden. Vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios es amar al Señor. Y usted me dirá: sí, eso es algo sencillo, eso es algo sumamente sencillo, pastor. No, no es sencillo. No es sencillo porque muchas veces vamos a tener que negarnos a nuestros gustos, a nuestros deseos, y vamos a tener con dolor que darle la espalda a cosas que nos agradan, simplemente porque nosotros entendemos que las Escrituras dicen todo lo opuesto a eso. Obedecer las Escrituras implica que las cosas no se harán a mi gusto, que las cosas no se harán a mi voluntad, pero yo debo seguir, aunque no sea así, porque mi meta y mi objetivo no es auto-obedecerme ni autosatisfacerme. Mi meta y mi objetivo es obedecer a mi Señor, es mostrar mi amor por Él por medio a mi obediencia, que mi obediencia es la que habla de ese amor que yo tengo por el Señor. Y el Señor nos dejó en su palabra cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos conducirnos en medio de este mundo. Y nosotros debemos centrarnos en obedecer esos mandatos bíblicos del Señor para nuestras vidas. Por eso el cristiano genuino actúa de manera diferente al que no es cristiano. Porque el cristiano genuino estudia de manera seria las Escrituras, pero no solo para tener conocimiento y para saber lo que dice la Biblia en distintas cosas. No, es para aplicar primero la Biblia a su vida y luego poder enseñar a otro. Llevar a la práctica
el contenido bíblico y así no le irá mal. No es el asunto, o lo que el Señor está diciendo aquí no es conozcan las Escrituras para que tengan un conocimiento vasto de las Escrituras y de lo que yo digo y déjenlo hasta ahí. No, conozcan las Escrituras, apliquen las Escrituras, vivan las Escrituras y anden conforme a ella, a lo que ella ordena y vivan una vida de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan. Esa debería ser nuestra meta y esa debería ser la forma en la que debería vivir el cristiano, conforme a lo que las Escrituras digan. Y ver toda nuestra vida conforme a lo que las Escrituras enseñan. Si tenemos problemas en nuestras relaciones matrimoniales, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a vivir el evangelio en nuestras relaciones matrimoniales. Cuando tú perdonas, tú estás amando al Señor con tu obediencia porque el Señor te ha llamado a perdonar. Cuando tú le sirves a alguien, tú estás amando al Señor porque tú estás cumpliendo las Escrituras. Cuando tú suples para las necesidades de otros. Cuando tú puedes administrar bien lo que el Señor te ha dado y en vez de malgastar lo que el Señor ha suplido por medio de ti para tu familia, tú lo distribuyes bien y puedes administrarlo con sabiduría. Tú estás amando al Señor con eso. Porque está viviendo conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Y nosotros no podemos decir que obedecemos su palabra, pero nosotros estamos centrados en nosotros. No podemos hacer eso. Pensar que nosotros podemos obedecer la palabra, pero nosotros beneficiarnos de manera particular, pensando nosotros en cómo nosotros sacar ventaja de las distintas situaciones. No, así no vamos a obedecer, así no vamos a mostrar nuestro amor por el Señor. Porque obedecernos es rendirnos al Señor en amor, o sea, rendirnos al Señor en obediencia a su palabra, que es lo mismo. Centrarnos en obedecer su palabra. Y esto al principio no resulta agradable, esto al principio puede que resulte algo amargo. Nosotros debemos empeñarnos en cumplir la palabra del Señor. Y permítanme citar a William Hendriksen. Cito: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay tres palabras que predominan: amar, guardar y mandamientos. Resumiendo los resultados del estudio de estas palabras, se puede parafrasear la oración así: si me amáis con amor que sea inteligente y concreto, aceptaréis, obedeceréis y guardaréis las normas que he establecido para regular vuestras actitudes internas y vuestra conducta eterna. El pasaje implica que desde cierta perspectiva el amor precede a la obediencia. Fin de la cita. Entonces podemos decir que conocer y obedecer la palabra de Dios es lo que habla de mi amor por el Señor. Mi amor por el Señor es palpable cuando yo obedezco las Escrituras. Todo el que ama a Dios es salvo y todo el que ama a Dios obedece su palabra. No es el tamaño de la iglesia, ni la forma en la que la iglesia enseñe. No es el timbre de voz que tenga el predicador. No es el que mejor vestuario tenga o el de apellido más sonoro, el que mejor recurso tenga. No, nada de eso. Es el que obedece su palabra. Ese es quien le ama. Hay muchas personas que suelen mentir con esto cuando dicen que aman a Dios. Y digo que suelen mentir porque viven una vida desordenada y están enfocados en sus propios deseos. No viven la palabra de Dios y tampoco la conocen. Y no puede haber amor sin conocimiento. Mire cómo lo dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 2,
versículo 3 al 5. Dice Juan: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Cuando Juan nos da aquí en esta carta dos marcas importantes y dos marcas distintivas para la comunión cristiana. Y Juan nos da aquí la obediencia y el amor como dos marcas distintivas en un creyente. Todo el que tiene un deseo irresistible por hacer la voluntad de Cristo, Juan está diciendo aquí que no puede tener un conocimiento superior ningún creyente sin guardar sus mandamientos, porque ambas cosas van de la mano, porque una cosa va de la mano con la otra. El que tiene un conocimiento sin obediencia, esto es un conocimiento vacío. Usted puede tener un conocimiento vasto como lo tenían los fariseos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, sin embargo simplemente usted ser un legalista. Y allí no hay salvación, porque la fe salvadora está fundamentada en la verdad de Dios, como ya hemos dicho. El creyente debe guardar sus mandamientos, debe andar como él anduvo y debe guardar su palabra. Guardar sus mandamientos es obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero andar como él anduvo es vivir como Cristo vivió. Y son ambas cosas una especie de dicotomía. Yo guardo su palabra, o sea, la obedezco, y yo vivo como él vivió. Nosotros tenemos que procurar parecernos a Cristo en todo. Nosotros debemos procurar proyectar la imagen de Cristo en nuestros hechos y en nuestras acciones. Mire cómo dice Juan capítulo 3 versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo el que permanece en Cristo, ama a Cristo. Y solo ese que permanece en Cristo es quien se convierte en morada del Espíritu Santo. La presencia permanente de Dios está sobre aquellos que han creído, que aman y que obedecen. Creen, aman y obedecen. Primera de Juan 5, 3, 4. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis hermanos, yo no puedo decir que yo amo a Dios y que yo vivo de espalda a lo que Él enseña en su palabra. Todo aquel que ha sido salvo por Cristo tendrá un deseo sincero de obedecer su palabra. No será perfecto, cometerá errores, y cuando los cometa sufrirá porque ha ofendido a su Señor. Pero de manera sincera tendrá un deseo ardiente por obedecer su palabra. De manera sincera, este hombre que ha sido salvo va a procurar vivir conforme a la palabra de Cristo. Y ahí tenemos una señal. ¿Quiénes son los que se van a salvar? A veces lo preguntan a uno, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son esos que se van a salvar? Hay una señal aquí. Los que se van a salvar son aquellos que obedecen la palabra de Dios, porque esos que obedecen la palabra de Dios son los que aman a Dios. ¿Cómo yo puedo expresar mi amor por Dios? Dicen algunos. Haciendo el bien al mundo, eso sería ideal, pero la respuesta es viviendo conforme a la palabra de Dios, porque todo el que vive conforme a la palabra de Dios está mostrando su amor por Dios a través de cómo está viviendo, a través de su obediencia a esa palabra.
Y cuando dice aquí el texto que los mandamientos del Señor no son gravosos, esto no significa que los mandamientos del Señor son simples y que son tan simples que cualquiera lo puede hacer. No es eso lo que está diciendo, porque cualquiera no puede cumplir los mandamientos del Señor. No todos lo pueden hacer. No todos los seres humanos pueden cumplir los mandamientos del Señor. Mire cómo lo dice William MacDonald. Cuando le dices a una madre que cuide bien a sus hijos, solo le está diciendo que haga lo que a ella le encanta hacer. Los mandamientos del Señor son aquellas cosas que mejores son para nosotros y aquellas cosas en las que nuestra naturaleza se deleita de corazón. Fin de la cita. Esto me está diciendo a mí que para un pecador poder deleitarse en los mandamientos de Dios, primero ese pecador debe ser regenerado. Ese hombre debe ser transformado y ahora tiene una nueva naturaleza luego de ser transformado. Y como tiene una nueva naturaleza, ahora es cuando este hombre puede amar los mandamientos que antes le eran gravosos. O sea, solo aquel que es transformado por el Espíritu y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese y solo ese ama al Señor, y como ama al Señor, obedece su palabra. Y para este hombre transformado, los mandamientos ahora son un deleite, porque es lo que ahora su nueva naturaleza desea. Todo el que es nacido de Dios, dice el texto, que tiene victoria sobre el mundo. No es que el que ha nacido de Dios ahora se justifica ante el pecado, no es eso. Es que un individuo transformado desea de todo corazón agradar a su Señor con su vida. El creyente tiene una victoria y una victoria continua sobre el mundo. Nosotros somos victoriosos. Nosotros lo que amamos y obedecemos su palabra, tenemos una victoria segura y una victoria garantizada por los méritos y la victoria de Cristo, no por la nuestra. Nosotros no somos dignos de lástima. El mundo es digno de lástima, porque hoy el mundo está camino a la perdición. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pueden reír y pueden cantar, pero se acerca su ruina, porque todo aquel que no confía en Jesucristo para salvación, ese está en peligro, y no está en peligro de infectarse con el virus. No, él ya está infectado por algo peor, que es el pecado. Y está en peligro porque va rumbo al infierno y será aplastado por la ira de Dios. En cambio, nosotros hemos creído en Él y nosotros tenemos esperanza en Él y nosotros tenemos esperanza gloriosa en nuestro Señor. Él fue a preparar una morada para nosotros. Él fue a preparar un lugar de intimidad para nosotros. El Señor nos garantiza una comunión eterna con Él. Nos garantiza protección por medio de su Espíritu Santo en esta tierra. Y nosotros estamos confiados y nosotros estamos seguros porque el amor que obedece nosotros lo llevamos dentro de nosotros y nosotros nos deleitamos en ese amor y nosotros nos gozamos en él. Y nos gozamos porque el día de nuestra redención está cerca, porque el día en que Jesucristo venga por su iglesia está cerca. Pero mis hermanos, todo el que ama a Cristo debe vivir como Cristo vivió. Y ese amor de Dios que nosotros tenemos en nosotros, ese amor debe reflejarse hacia afuera. Y yo debo predicar con mis hechos más
que con mis palabras, y yo debo amar de manera desinteresada, no esperando nada a cambio, ni siquiera que me lo agradezcan. Porque cuando usted dice, oye, yo hice tal o cual cosa por fulano de tal y ni siquiera me lo agradeció, usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, usted lo está haciendo para satisfacer su propio orgullo. Porque el que hace algo para la gloria de Dios simplemente está interesado en agradar a su Señor y en mostrar la imagen de Cristo con su actitud. Estamos en un buen tiempo donde hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita que tú le llames, que tú dediques un tiempo para escribirle un mensaje, para tú compartir un versículo bíblico con esa persona, que tú le escribas, que tú le muestres el amor de Cristo en ti a través de tu interés, que tú puedas empezar a darle buen uso a las redes sociales. Si tú amas a Dios, pues tú vas a amar a tu hermano y vas a amar a tu hermano. Y para tú amar a tu hermano, tú no tienes que ir a su casa porque ahora no podemos. Tú no tienes que salir a visitar porque ahora no podemos. Pero sí tú puedes utilizar las redes sociales y empezar a darle buen uso a las redes sociales y usarla para tú ayudar y fortalecer y para tú mostrar ese amor de Cristo que vive en ti por otro. En este tiempo de crisis, es un buen tiempo para nosotros actuar y para nosotros mostrar que Dios vive en nosotros. Este es un buen tiempo para eso. Es un buen tiempo para nosotros mostrar que nosotros somos la iglesia de Cristo y que nosotros nos amamos los unos a los otros, como el Señor lo dice en su palabra. Y que nosotros amamos al Señor y porque amamos al Señor obedecemos su palabra. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos vivir conforme a su palabra y a que nosotros dejemos de decir lo que nosotros no estamos viviendo, sino que nosotros podamos hablar con nuestros hechos y que nuestros hechos puedan ser más contundentes que nuestras palabras. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por Cristo, porque nos salvaste en Cristo, Señor. Nos escogiste en Él, Señor. Y Cristo llevó sobre sus hombros en la cruz nuestras culpas, nuestros pecados, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos mostrar ese amor que decimos tener por Cristo, que podamos mostrarlo con nuestra obediencia y que nuestros hermanos puedan ser impactados con ese amor y que ese amor pueda reflejarse hacia afuera y que Cristo pueda ser exaltado por nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a no ser simples oidores, a no escuchar la palabra y simplemente decir, wow, buena palabra, y cuando nosotros salgamos de este lugar, que la palabra se quede en el olvido. Ayúdanos a rumiar la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditarla, Señor, a que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a aplicar tu palabra en nosotros, Señor, y que nosotros podamos hacer los ajustes, Señor, en nuestras vidas para nosotros agradarte con nuestra obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.